Buenas tardes, queridos amigos. Soy su servidor, y hoy les voy a contar una historia que me llegó al corazón, una de esas que nos recuerdan que el amor y la comprensión pueden florecer en los lugares más inesperados. Es la historia de Quillé, un niño apache huérfano, y Thomas, un colono viudo que llegó al territorio de Nuevo México en 1880, cuando las heridas entre los pueblos aún estaban frescas. Esta no es solo una historia de amistad, sino de cómo dos almas perdidas encontraron en la otra la familia que creían haber perdido para siempre. Así que pónganse cómodos, porque vamos a viajar juntos a esos tiempos donde el desierto guardaba secretos y donde un niño de ojos profundos como pozos de agua cristalina cambiaría para siempre la vida de un hombre que había olvidado cómo sonreír. Parte I. El encuentro. El niño de los ojos tristes. El sol se alzaba como una moneda de oro sobre las montañas de la Sierra Madre cuando Quillé despertó en su refugio improvisado entre las rocas. Tenía apenas 12 años, pero sus ojos llevaban la sabiduría de quien ha visto demasiado dolor para su edad. Su nombre significaba hijo del viento en la lengua de su pueblo, los mezcaleros, pero desde que perdió a su familia en una redada del ejército americano 3 lunas atrás, se sentía más como una hoja seca llevada por el viento que como el viento mismo. «Ándele, mijo», se decía a sí mismo en el español que había aprendido de los comerciantes mexicanos, «no hay tiempo para lamentaciones». Tenía que encontrar comida y agua antes de que el sol estuviera en lo alto del cielo. Les cuento que Quillé conocía cada piedra, cada arbusto, cada sendero de aquellas tierras como si fueran parte de su propio cuerpo. Su abuelo, Naalnis, le había enseñado a leer las señales de la naturaleza, donde encontrar agua siguiendo el vuelo de las aves, cómo distinguir las plantas medicinales de las venenosas y, sobre todo, cómo moverse sin dejar rastro. «La tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra», le decía siempre su abuelo. «Ella nos da todo lo que necesitamos, pero debemos pedírselo con respeto». Mientras caminaba por el sendero rocoso, Quillé recordó las enseñanzas de su pueblo. Los apaches mezcaleros creían que cada elemento de la naturaleza tenía un espíritu y que era necesario mantener el equilibrio entre todos los seres vivos. Su abuela le había contado las historias sagradas sobre los Gans, los espíritus de la montaña que protegían a su pueblo, y sobre Changing Woman, la diosa que renovaba la vida con cada estación. El forastero de corazón pesado. A unas millas de distancia, Thomas Mackenzie guiaba su carreta por el mismo territorio con el corazón más pesado que las rocas que cargaba. Era un hombre de 45 años, alto y de barba rojiza, que había llegado desde Kansas después de perder a su esposa Sara y a su pequeña hija Emma por la fiebre tifoidea. «Válgame Dios», murmuró mientras limpiaba el sudor de su frente, «¿qué diablos estoy haciendo en este lugar olvidado de la mano de Dios?». Thomas había venido al territorio de Nuevo México con la esperanza de comenzar de nuevo, de encontrar un pedazo de tierra donde pudiera construir una nueva vida lejos de los recuerdos que lo atormentaban. Llevaba consigo las herramientas de su oficio, era carpintero de profesión, y los pocos ahorros que le quedaban después de pagar las deudas médicas. Pero el desierto le parecía hostil y extraño. Acostumbrado a las praderas verdes de Kansas, no entendía cómo alguien podía vivir en un lugar donde el agua era más valiosa que el oro y donde cada planta parecía tener espinas. «Sara, mi amor», susurró mirando al cielo, «¿cómo voy a salir adelante sin ti? No sé ni por dónde empezar en este lugar». El encuentro fortuito. El destino, que a veces tiene maneras misteriosas de unir a las personas, hizo que sus caminos se cruzaran esa mañana cerca de un pequeño oasis donde crecían algunos mezquites y donde un hilo de agua brotaba entre las rocas. Thomas había detenido su carreta para que sus mulas bebieran agua cuando escuchó un ruido extraño. Al voltear, vio a un niño de piel bronceada y cabello negro como la noche que lo observaba desde detrás de unas rocas con la cautela de un venado listo para huir. «¡Órale!», exclamó Thomas, sorprendido. «¿De dónde saliste, chamaco?». Quillé no respondió. Había aprendido a desconfiar de los hombres blancos, pero algo en la mirada de este forastero era diferente. No veía en sus ojos la dureza que había visto en los soldados, sino una tristeza profunda que reconocía porque era similar a la suya. «No te voy a hacer daño, muchacho», dijo Thomas con voz suave,
levantando las manos para mostrar que no llevaba armas. Solo vine a dar agua a mis bestias. ¿Tienes sed? Quillé siguió sin moverse, pero Thomas notó que el niño miraba con anhelo el agua fresca que brotaba del manantial. Sin decir palabra, Thomas llenó su cantimplora y la colocó sobre una roca, alejándose después para darle espacio al niño. Ahí está, si la necesitas, dijo. Yo me voy a sentar aquí a la sombra un ratito. Este sol está que pela. Después de varios minutos de silencio, Quillé se acercó cautelosamente al agua. Bebió con avidez, y Thomas pudo ver que el niño no había tomado agua limpia en mucho tiempo. ¿Cómo te llamas, chamaco?, preguntó Thomas con gentileza. Quillé, respondió el niño en voz baja, fue la primera palabra que pronunció. Quillé, bonito nombre. Yo soy Thomas. ¿Dónde está tu familia, muchacho? Los ojos de Quillé se llenaron de una tristeza tan profunda que Thomas sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Reconoció esa mirada porque la había visto en su propio espejo cada mañana desde que perdió a su familia. Ya no tengo familia, dijo Quillé simplemente. Thomas sintió que el corazón se le encogía. Yo tampoco, mijo. Yo tampoco. Amigos, si esta historia les está gustando, no olviden darle like a este video y suscribirse al canal. Compartir estas historias nos ayuda a mantener viva la memoria de nuestros antepasados y a entender que, sin importar de dónde vengamos, todos compartimos las mismas emociones humanas. Ahora continuemos con esta hermosa historia de amistad. Parte 2. Construyendo confianza. Los primeros días. Esa tarde, Thomas no pudo seguir su camino. Algo en la mirada de Quillé le recordó a su propia hija Emma, y no podía abandonar al niño en el desierto. Decidió acampar cerca del oasis, manteniendo una distancia respetuosa para no asustar al pequeño apache. Mira, Quillé, le dijo mientras preparaba su cena sobre una pequeña fogata, voy a hacer unos frijoles con tocino. Si quieres, puedes acompañarme. No hay compromiso, ¿eh? Quillé observaba desde su escondite entre las rocas. El aroma de la comida le recordó que no había comido nada sustancioso en días, solo algunas tunas y raíces que había encontrado en el camino. Su estómago rugía como un animal hambriento. Thomas, fingiendo no darse cuenta de que el niño lo observaba, comenzó a hablar en voz alta, como si hablara consigo mismo. ¿Sabes qué, Thomas? Creo que hiciste demasiada comida. Sara siempre me decía que cocinaba para un ejército. Su voz se quebró un poco al mencionar a su esposa. ¿Qué desperdicio va a hacer tirar toda esta comida? Lentamente, como un animal salvaje que se acerca a una trampa, Quillé salió de su escondite. Se sentó del otro lado de la fogata, manteniendo la distancia pero aceptando el plato de comida que Thomas le ofreció. Comieron en silencio, pero era un silencio cómodo, el silencio de dos almas heridas que habían encontrado un momento de paz. Las primeras lecciones. Al día siguiente, Thomas despertó y encontró que Quillé había desaparecido. Por un momento sintió una punzada de desilusión, pero cuando fue a revisar sus provisiones, descubrió que el niño había dejado junto a su carreta unas tunas perfectamente peladas y unas raíces que no reconocía. «¡Órale!», exclamó con una sonrisa. El chamaco sabe de cortesía. Cuando Quillé regresó al mediodía, Thomas le mostró las tunas y las raíces. «Gracias, mijo. Pero no sé cómo se comen estas raíces. ¿Me puedes enseñar?». Fue la primera vez que Quillé sonrió desde que perdió a su familia. Con gestos y palabras sencillas, le enseñó a Thomas cómo preparar las raíces de yuca del desierto, cómo encontrar agua siguiendo las señales de los animales, y cómo distinguir las plantas comestibles de las peligrosas. Mi abuelo decía que la tierra habla con quien sabe escuchar, le explicó Quillé mientras le mostraba cómo encontrar agua cavando en ciertos lugares donde la arena tenía un color diferente. Thomas estaba fascinado. Toda su vida había trabajado con madera, transformando árboles muertos en muebles útiles, pero nunca había aprendido a leer los secretos de la tierra viva. «Tu abuelo era un hombre muy sabio», le dijo. «¿Me puedes enseñar más cosas?».
El intercambio de conocimientos. Conforme pasaron los días, se estableció una rutina entre ellos. Thomas había decidido quedarse en el oasis mientras decidía qué hacer con su vida, y Quillé parecía haber encontrado en él una compañía que aliviaba su soledad. Por las mañanas, Quillé le enseñaba a Thomas los secretos del desierto. Le mostró cómo hacer fuego sin fósforos, usando pedernal y yesca seca. Le enseñó a rastrear animales siguiendo sus huellas y a predecir el clima observando el comportamiento de los insectos y las aves. Los apaches decimos que quien no conoce la tierra no se conoce a sí mismo, le explicaba Quillé mientras le mostraba cómo hacer una trampa para conejos. La tierra es nuestra madre, y una madre siempre cuida a sus hijos. Por las tardes, Thomas le enseñaba a Quillé sus propias habilidades. Le mostró cómo usar sus herramientas de carpintero, cómo medir y cortar madera, y cómo construir cosas útiles. «Mira, mijo», le decía mientras tallaba un pequeño silbato de madera, «cada pedazo de madera tiene su propia personalidad. Tienes que trabajar con ella, no contra ella. Como con las personas, ¿no?» Quillé estaba fascinado con las herramientas de Thomas. Nunca había visto cómo se podía transformar un pedazo de madera en algo completamente diferente. Sus manos pequeñas pero hábiles aprendieron rápidamente a usar el cuchillo de tallar y la lima. Las historias nocturnas. Por las noches, junto al fuego, compartían historias. Thomas le contaba sobre su vida en Kansas, sobre los campos de trigo que se extendían hasta el horizonte, sobre su esposa Sara que cantaba mientras cocinaba, y sobre su pequeña Emma que coleccionaba flores silvestres. Sara tenía el don de hacer que cualquier casa se sintiera como un hogar, le contaba con nostalgia. Podía hacer que una simple sopa de verdura supiera a gloria, y siempre tenía una sonrisa para todo el mundo. Quillé, por su parte, le contaba las leyendas de su pueblo. Le habló sobre los Gans, los espíritus de la montaña que bailaban en las ceremonias sagradas, sobre Changing Woman que renovaba la vida con cada estación, y sobre Coyote, el embaucador que a veces ayudaba y a veces causaba problemas. Mi abuela decía que Coyote nos enseña que la vida está llena de sorpresas, le contó una noche mientras observaban las estrellas. A veces buenas, a veces malas, pero siempre hay algo que aprender. Tu abuela también era muy sabia, respondió Thomas. ¿Cómo era ella? Los ojos de Quillé se iluminaron al recordar. Tenía manos muy suaves, y siempre olía a salvia. Sabía todas las historias de nuestro pueblo, y cuando las contaba, era como si los espíritus estuvieran ahí con nosotros. Decía que las historias mantienen vivo a nuestro pueblo, que mientras alguien las recuerde, nunca moriremos del todo. El primer conflicto. No todo fue fácil en esos primeros días. Una mañana, Thomas despertó y encontró que algunas de sus provisiones habían desaparecido. Al principio pensó que habían sido animales, pero cuando vio huellas humanas alrededor de su carreta, se sintió traicionado. «Quillé», gritó cuando el niño regresó de su caminata matutina. «¿Fuiste tú quien se llevó mi comida?» Quillé bajó la cabeza, avergonzado. Había otros niños, tenían hambre, no podía dejarlos así. Thomas sintió que la sangre se le subía a la cabeza. «Pero esa comida era mía. No puedes andar regalando lo que no te pertenece». «La comida pertenece a quien la necesita», respondió Quillé con dignidad. «Así nos enseñaron nuestros mayores». «Pues aquí no estamos en tu tribu», gritó Thomas. «Aquí las cosas tienen dueño». Quillé lo miró con una tristeza tan profunda que Thomas se sintió inmediatamente arrepentido de sus palabras. Sin decir nada más, el niño se alejó caminando hacia las montañas. Thomas se quedó solo junto a su carreta, sintiéndose como el peor de los hombres. «Válgame Dios», se dijo a sí mismo. ¿Qué clase de hombre le grita a un niño huérfano por compartir comida con otros niños hambrientos? Amigos, ¿no les parece que a veces nuestros prejuicios nos ciegan ante la bondad de otros? Thomas está aprendiendo que hay diferentes maneras de ver el mundo, y que tal vez la suya no es la única correcta. Si están disfrutando esta historia, no olviden compartirla con sus seres queridos. Continuemos viendo cómo se desarrolla esta hermosa amistad.
Parte 3. El aprendizaje mutuo. La reconciliación. Thomas pasó todo el día sintiéndose miserable. Cuando llegó la noche y Quillé no había regresado, comenzó a preocuparse de verdad. Conocía lo suficiente del desierto para saber que era peligroso, especialmente para un niño solo. ¡Qué bruto soy!, se lamentaba mientras caminaba por los alrededores del oasis buscando al niño. Sara me habría dado una buena regañada por tratar así a un chamaco. Encontró a Quillé sentado en una roca alta, mirando las estrellas. El niño no huyó cuando lo vio acercarse, pero tampoco lo miró. «Quillé», dijo Thomas con voz suave, «vengo a pedirte perdón. No debí gritarte. Tienes razón, la comida debe ser para quien la necesita». «No importa», respondió Quillé sin mirarlo. «Ya estoy acostumbrado a que los hombres blancos me griten». Esas palabras fueron como una puñalada para Thomas. «Yo no quiero ser como esos hombres, mijo. Quiero ser mejor. ¿Me puedes enseñar?» Quillé finalmente lo miró. «¿Enseñarte qué?» «A ser como tú. A pensar primero en los demás antes que en mí mismo». Esa noche, Thomas compartió con Quillé no solo su comida, sino también sus mantas cuando vio que el niño temblaba de frío. Fue el comienzo de una confianza más profunda entre ellos. Las tradiciones apaches. En los días siguientes, Quillé comenzó a compartir con Thomas aspectos más profundos de su cultura. Le enseñó sobre la importancia de los 4 puntos cardinales en la cosmología apache, cada uno asociado con un color, una estación y un poder espiritual. «El este es amarillo, como el sol que nace», le explicaba mientras dibujaba símbolos en la arena. «Representa el nuevo comienzo, la juventud, la esperanza. El sur es azul, como el cielo del mediodía, y representa la fuerza y la madurez». Thomas escuchaba fascinado. «¿Y el oeste y el norte?» «El oeste es negro, como la noche que llega. Representa la sabiduría que viene con la edad y la reflexión. El norte es blanco, como la nieve de las montañas altas, y representa la pureza y la renovación». Quillé también le enseñó sobre las plantas sagradas de su pueblo. Le mostró cómo la salvia se usaba para purificar el espíritu, cómo el cedro protegía contra las energías negativas, y cómo el tabaco silvestre se usaba para comunicarse con los espíritus. «Mi abuela decía que cada planta tiene un espíritu que quiere ayudarnos», le explicaba mientras le mostraba cómo preparar un té medicinal. «Pero tenemos que pedirle permiso primero, y darle las gracias después». La ceremonia de purificación. Una mañana, Quillé notó que Thomas parecía particularmente triste. Era el aniversario de la muerte de su esposa, aunque Thomas no se lo había dicho. «Tienes el corazón pesado», le dijo Quillé. «Puedo verlo en tus ojos». Thomas suspiró. «Hoy hace un año que murió mi Sara. No puedo dejar de pensar en ella y en mi pequeña Emma». Quillé asintió con comprensión. «En mi pueblo, cuando alguien muere, hacemos una ceremonia para ayudar a su espíritu a encontrar el camino al mundo de los ancestros. También ayuda a los que quedamos a dejar ir el dolor». «¿Crees que podrías hacer esa ceremonia por Sara y Emma?», preguntó Thomas con voz quebrada. Quillé se sintió honrado por la confianza que Thomas depositaba en él. Esa tarde, preparó una pequeña ceremonia de purificación. Encendió salvia y cedro, y pidió a Thomas que hablara con sus seres queridos fallecidos. «Diles lo que necesitas decirles», le instruyó Quillé. «Diles que los amas, pero también diles que estás listo para seguir viviendo». Thomas lloró como no había llorado desde el funeral. Habló con Sara sobre su culpa por no haber podido salvarla, le pidió perdón por haberse alejado tanto de Dios después de su muerte, y le prometió que trataría de encontrar la felicidad otra vez. «Sara, mi amor», susurró entre lágrimas, «este niño me está enseñando cosas que nunca pensé que podría aprender. Creo que tú lo enviaste para ayudarme». Los conocimientos de Thomas. Quillé también estaba aprendiendo mucho de Thomas. El carpintero le enseñó no solo a trabajar la madera, sino también a leer y escribir en inglés y español. Por las tardes, usando un palo en la arena,
Le enseñaba las letras y los números. La educación es como una herramienta, mijo, le decía Thomas. Mientras más herramientas tengas, más cosas puedes construir en la vida. Quille era un estudiante ávido. Su mente joven absorbía los conocimientos como la tierra seca absorbe la lluvia. Pronto pudo escribir su nombre en los 3 idiomas que conocía, apache, español e inglés. Thomas también le enseñó sobre el mundo más allá del desierto. Le habló de las grandes ciudades, de los trenes que corrían como caballos de hierro, de los barcos que navegaban por océanos tan grandes que no se podía ver la otra orilla. ¿De verdad existen lugares donde llueve casi todos los días?, preguntaba Quille con asombro. Sí, mijo. En Kansas, donde yo vivía, a veces llovía tanto que teníamos que quedarnos adentro por días. Debe ser como vivir en el paraíso, susurró Quille, para quien el agua era el más preciado de los tesoros. La construcción del refugio. Conforme se acercaba el invierno, Thomas decidió que necesitaban un refugio más sólido que su carreta y las cuevas donde dormía Quille. Juntos comenzaron a construir una pequeña cabaña cerca del oasis. Vamos a hacer esto juntos, como socios, le dijo Thomas. Tú conoces qué materiales de aquí sirven mejor, y yo sé cómo construir. Quille le mostró cómo usar el adobe, una mezcla de barro, paja y agua, para hacer ladrillos que se secaban al sol. Era una técnica que había aprendido de los mexicanos que comerciaban con su tribu. Los ladrillos de adobe mantienen fresco el interior en el verano y cálido en el invierno, le explicó. Es mejor que la madera para este clima. Thomas estaba impresionado con la sabiduría práctica del niño. ¿Cómo sabes tanto, muchacho? Yo tengo 45 años y apenas estoy aprendiendo estas cosas. Mi pueblo ha vivido en estas tierras por muchas generaciones, respondió Quille con orgullo. Cada generación aprende de la anterior y añade algo nuevo. Es como construir una casa, cada generación pone una piedra más. Trabajaron juntos durante semanas. Thomas enseñó a Quille a usar sus herramientas de carpintero para hacer las vigas del techo y las puertas. Quille le enseñó a Thomas a seleccionar las mejores piedras para los cimientos y a orientar la casa para aprovechar mejor el sol y protegerse del viento. El primer invierno juntos. Cuando llegaron las primeras heladas, su pequeña cabaña estaba terminada. Era sencilla pero sólida, con 2 cuartos pequeños, una chimenea de piedra y ventanas que Thomas había hecho con vidrio que llevaba en su carreta. ¡Órale!, exclamó Quille la primera noche que durmieron en la cabaña. Nunca había dormido en una casa con ventanas de vidrio. Thomas sonrió. Y yo nunca había dormido en una casa que mantuviera el calor tan bien sin usar mucha leña. Hicimos un buen trabajo, socio. Esa noche, mientras el viento frío soplaba afuera, se sentaron junto al fuego y Thomas le leyó a Quille algunos pasajes de la Biblia que llevaba consigo. No para convertirlo, sino para compartir las historias que habían dado forma a su propia vida. Esta es la historia de David y Goliat, le dijo. David era solo un niño pastor, pero tenía fe y valor y pudo vencer a un gigante. Quille escuchaba con atención. Es como nuestras historias sobre los héroes gemelos que vencieron a los monstruos para hacer el mundo seguro para la gente. Exacto, dijo Thomas. Creo que todas las personas, sin importar de dónde vengan, tienen historias sobre el bien venciendo al mal. Queridos amigos, ¿no es hermoso ver cómo 2 culturas diferentes pueden encontrar puntos en común? Thomas y Quille nos están enseñando que, más allá de nuestras diferencias, todos compartimos los mismos valores fundamentales. Si esta historia los está conmoviendo tanto como a mí, no olviden darle like y compartirla. Ahora viene la parte más emocionante de nuestra historia. Parte 4. La prueba de fuego. La llegada de los problemas. La paz que Thomas y Quille habían construido juntos se vio amenazada una mañana de primavera cuando un grupo de colonos llegó al oasis. Eran 5 hombres armados, liderados por un tal Jeremiah Stone, un hombre de mirada dura que había perdido a su hermano en una escaramuza con apaches el año anterior. ¿Qué diablos está pasando aquí?, gritó Stone al ver a Thomas y Quille trabajando juntos en el huerto que habían plantado.
¿Estás viviendo con un salvaje? Thomas se puso de pie lentamente, colocándose protectoramente frente a Quillé. Este niño es mi amigo. No le voy a permitir que lo insulte. ¿Tu amigo? Stone escupió en el suelo. Es un apache. Su gente mató a mi hermano. Este niño no mató a nadie, respondió Thomas con firmeza. Es solo un chamaco huérfano. Una vez apache, siempre apache, gruñó otro de los hombres. Estos salvajes no se pueden civilizar. Deberías entregárnoslo antes de que te corte el pescuezo mientras duermes. Quillé, que había permanecido en silencio, finalmente habló. No soy su enemigo. Solo quiero vivir en paz. Miren nada más, se burló Stone. El salvajito habla español. Seguramente aprendió para poder espiar mejor a la gente decente. Thomas sintió que la sangre le hervía. Le voy a pedir que se vayan de mi propiedad. Ahora. ¿Tu propiedad? Stone miró alrededor con desprecio. Esto es territorio libre. Y no vamos a permitir que un traidor a su raza viva aquí con un apache. La amenaza crece. Los colonos se marcharon ese día, pero Thomas sabía que volverían. Esa noche, mientras Quillé fingía dormir, Thomas se quedó despierto planeando qué hacer. Sabía que no podía enfrentarse a 5 hombres armados, pero tampoco podía abandonar al niño que se había convertido en como un hijo para él. Thomas, susurró Quillé en la oscuridad. Sé que estás despierto. ¿Cómo lo sabes? Tu respiración es diferente cuando estás preocupado. Mi abuelo me enseñó a escuchar. Thomas suspiró. Estoy pensando qué vamos a hacer, mijo. Esos hombres van a volver. Puedo irme, dijo Quillé con voz pequeña. No quiero que te lastimen por mi culpa. Ni lo pienses, exclamó Thomas. Tú eres mi familia ahora. No voy a dejarte solo otra vez. Pero ellos tienen razón en una cosa, dijo Quillé tristemente. Soy apache. Mi gente y la tuya han sido enemigos. Tu gente y mi gente, tal vez, respondió Thomas. Pero tú y yo somos amigos. Y eso es lo que importa. El plan de escape. Al día siguiente, Thomas comenzó a hacer planes para mudarse. Sabía de un pueblo más al sur donde tal vez podrían vivir en paz, pero significaba abandonar la cabaña que habían construido juntos y el oasis que se había convertido en su hogar. ¿Estás seguro? Preguntó Quillé. Este lugar es especial. Aquí encontramos la paz. Y la encontraremos en otro lugar, respondió Thomas. Lo importante es que estemos juntos. Pero antes de que pudieran partir, Stone y sus hombres regresaron, esta vez con más gente. Habían convencido a otros colonos de la zona de que Thomas representaba un peligro al proteger a un salvaje. Mackenzie, gritó Stone desde afuera de la cabaña. Sal y entrega al apache, o vamos a entrar por él. Thomas tomó su rifle y se asomó por la ventana. Había al menos 10 hombres armados rodeando su cabaña. No hay ningún apache aquí, gritó de vuelta. Solo hay un niño que no le ha hecho daño a nadie. Tienes hasta que cuente 10 para entregarlo, respondió Stone. 1, 2, 3. La decisión difícil. Quillé se acercó a Thomas. Tengo que salir. Si no lo hago, te van a matar. No, dijo Thomas firmemente. Vamos a salir juntos por la puerta de atrás. Conozco un sendero. No va a funcionar, interrumpió Quillé. Ellos conocen estos lugares mejor de lo que tú crees. Nos van a alcanzar. 6, 7, 8. Quillé, escúchame, dijo Thomas tomando al niño por los hombros. Pase lo que pase, quiero que sepas que ha sido lo mejor que me ha pasado desde que perdí a mi familia. Me enseñaste a amar la vida otra vez. Y tú me enseñaste que no todos los hombres blancos son malos, respondió Quillé con lágrimas en los ojos. Me diste una familia otra vez. 9. En ese momento, se escuchó un sonido que ninguno de los dos esperaba.
el galope de muchos caballos acercándose rápidamente. La llegada inesperada. «¡10!», gritó Stone, pero antes de que pudiera dar la orden de atacar, un grupo de jinetes apareció en el horizonte. No eran soldados americanos, sino apaches mezcaleros, liderados por un hombre mayor de aspecto noble. «¡Válgame Dios!», murmuró Thomas. «¿Quiénes son?». Quillé se asomó por la ventana y su rostro se iluminó. «Es Naal-Nis. Mi abuelo está vivo». El anciano apache se acercó al grupo de colonos con dignidad, acompañado por una docena de guerreros. Habló en inglés con acento marcado pero claro. «Venimos por el niño. No queremos problemas». Stone y sus hombres estaban nerviosos. No habían esperado enfrentarse a apaches armados. «El niño está con un hombre blanco», dijo Stone. «Vinimos a rescatarlo». Naal-Nis lo miró con desprecio. «¿Rescatarlo?». El niño eligió quedarse con el hombre blanco. Respetamos su elección. «Pero es un salvaje», gritó uno de los colonos. «Pertenece con su propia gente». «Su propia gente», dijo Naal-Nis con sabiduría, «es quien lo trata con amor y respeto. Color de piel no hace familia». La revelación. Thomas y Quillé salieron de la cabaña. El reencuentro entre el niño y su abuelo fue emotivo, pero Naal-Nis notó inmediatamente el cambio en su nieto. Quillé ya no era el niño traumatizado que había huido después de la masacre, sino un joven que había encontrado paz y propósito. «Abuelo», dijo Quillé en apache, «este hombre me salvó la vida. Me dio una familia cuando pensé que había perdido todo». Naal-Nis estudió a Thomas con ojos penetrantes. «¿Es verdad que has cuidado a mi nieto como si fuera tu propio hijo?». «Sí, señor», respondió Thomas con respeto. «Quillé me enseñó a vivir otra vez después de perder a mi familia. Lo amo como a un hijo». El anciano apache asintió lentamente. «Veo la verdad en tus ojos. Mi nieto ha encontrado un buen padre». Stone interrumpió furioso. «Esto es ridículo. No vamos a permitir que un apache viva entre nosotros». Naal-Nis se volvió hacia él con una mirada que podría haber derretido hierro. «Tú no tienes derecho a decidir dónde vive mi nieto. Él es libre de elegir». «Pues que elija», gritó Stone. «O se va con ustedes, o nosotros nos encargamos de él». La elección de Quillé. Todos los ojos se volvieron hacia Quillé. El niño miró a su abuelo, a quien amaba y había extrañado terriblemente, y luego a Thomas, quien se había convertido en su padre adoptivo. «Abuelo», dijo finalmente, «te amo y siempre serás mi familia. Pero Thomas también es mi familia ahora. Él me enseñó que el amor no conoce fronteras de raza o cultura». Se volvió hacia Thomas. «Y tú me enseñaste que puedo honrar a mi pueblo y al mismo tiempo construir puentes con otros pueblos». Luego se dirigió a Stone y sus hombres. «Ustedes hablan de salvajes, pero yo he visto más salvajismo en sus corazones llenos de odio que en cualquier apache. Un verdadero guerrero protege a los débiles, no los ataca». Finalmente, Quillé anunció su decisión. «Elijo quedarme con Thomas, pero también quiero mantener la conexión con mi pueblo. Quiero ser un puente entre dos mundos». La sabiduría del abuelo. Naal-Nis sonrió con orgullo. «Has hablado con la sabiduría de los ancestros, nieto. Pero para que esto funcione, necesitamos que estos hombres entiendan que no eres una amenaza». Se dirigió a Stone. «Mi nieto ha elegido vivir en paz. Si ustedes lo atacan, estarán atacando a alguien bajo la protección de los mezcaleros. ¿Están preparados para las consecuencias?». Stone miró a los guerreros apaches y luego a sus propios hombres, que ya no parecían tan seguros de su causa. «Además», continuó Naal-Nis, «este hombre blanco ha mostrado más honor que muchos de ustedes. Ha cuidado a un niño huérfano sin pedir nada a cambio. ¿No es eso lo que sus propias creencias les enseñan?». Uno de los colonos, un hombre mayor llamado Peterson, bajó su arma. «Tiene razón. No vinimos aquí para atacar a un niño». «Peterson», gritó Stone.
No puedes creer las palabras de un salvaje. No estoy creyendo las palabras de un salvaje, respondió Peterson. Estoy viendo las acciones de un hombre honorable. Y veo a un niño que no ha hecho nada malo. Amigos, ¿no es increíble cómo la sabiduría puede venir de los lugares más inesperados? Naalnis nos está enseñando que la verdadera fuerza no está en las armas, sino en la comprensión y el respeto mutuo. Estamos llegando al final de esta hermosa historia, así que no olviden suscribirse para más contenido como este. Parte 5. El nuevo amanecer. La transformación de los corazones. Las palabras de Peterson tuvieron un efecto dominó. Otros colonos comenzaron a bajar sus armas, dándose cuenta de que habían sido llevados por el miedo y los prejuicios más que por la razón. Yo perdí a mi hijo en la guerra, dijo otro de los hombres. Pero atacar a un niño inocente no va a traerlo de vuelta. Stone se encontró cada vez más aislado. «Son todos unos cobardes», gritó. «Ese apache va a crecer y va a matar a nuestros hijos». Quillé se acercó a Stone sin miedo. «Señor, entiendo su dolor. Yo también perdí a mi familia. Pero el odio solo trae más odio. Si queremos que nuestros hijos vivan en paz, tenemos que empezar por dar el ejemplo». Las palabras del niño, dichas con tal sinceridad y sabiduría, tocaron algo profundo en el corazón de Stone. Por primera vez, vio en Quillé no a un enemigo, sino a un niño que había sufrido tanto como él. «Tu hermano», continuó Quillé, «¿cómo era?» Stone parpadeó, sorprendido por la pregunta. Era un buen hombre. Amaba a su familia. Solo quería construir una vida mejor para sus hijos. «Entonces honre su memoria construyendo, no destruyendo», dijo Quillé suavemente. «Ayude a crear el mundo en paz que él habría querido para sus hijos». El pacto de paz. Naalnis, viendo la oportunidad, propuso algo revolucionario. «¿Qué tal si hacemos un pacto? Los mezcaleros y los colonos de esta región pueden vivir en paz. Podemos comerciar, ayudarnos mutuamente en tiempos difíciles». «¿Y cómo sabemos que van a cumplir su palabra?», preguntó Peterson. «Porque mi nieto será el puente entre nosotros», respondió Naalnis. «Él conoce ambos mundos. Puede ayudarnos a entendernos». Thomas se adelantó. «Yo respaldo esa propuesta. Quillé me ha enseñado que podemos aprender mucho unos de otros». «¿Qué clase de comercio?», preguntó otro colono, interesado. Quillé se animó. «Nosotros conocemos las plantas medicinales, sabemos dónde encontrar agua, cómo predecir el clima. Ustedes tienen herramientas, conocimientos de construcción, acceso a mercados en las ciudades. Podríamos intercambiar conocimientos», añadió Thomas. «Yo puedo enseñar carpintería, y los apaches pueden enseñar técnicas de supervivencia en el desierto». La primera colaboración. Para demostrar que la colaboración era posible, Naalnis propuso un proyecto conjunto: construir un puesto de comercio en el oasis donde Thomas y Quillé vivían. «Será un lugar neutral», explicó, «donde apaches y colonos pueden venir a comerciar, a aprender unos de otros». Stone, que había permanecido en silencio, finalmente habló: «¿Y quién va a dirigir ese lugar?». «Thomas y Quillé», respondió Naalnis. «Ellos ya han demostrado que es posible vivir en armonía». Durante las siguientes semanas, algo extraordinario sucedió. Apaches y colonos trabajaron juntos para construir el puesto de comercio. Los apaches enseñaron técnicas de construcción con adobe que eran perfectas para el clima del desierto, mientras que los colonos aportaron herramientas y conocimientos de carpintería. Quillé se convirtió en el traductor e intermediario, ayudando a ambos grupos a comunicarse y entenderse. Thomas coordinaba los aspectos técnicos de la construcción, aplicando tanto sus conocimientos de carpintería como lo que había aprendido de Quillé sobre construcción en el desierto. El milagro del entendimiento. Una tarde, mientras trabajaban juntos, sucedió algo que nadie había esperado. Stone se acercó a Quillé, quien estaba enseñando a algunos niños colonos cómo hacer cuerdas con fibras de yuca. «Muchacho», dijo Stone con voz áspera,
¿Me puedes enseñar eso? Quillé sonrió. Por supuesto, señor Stone. Es fácil cuando sabes cómo. Mientras Quillé le enseñaba, Stone comenzó a hablar. Mi hermano, él habría querido que sus hijos aprendieran cosas útiles como esta. ¿Dónde están sus hijos ahora?, preguntó Quillé gentilmente. Con su madre, en el pueblo. Tienen miedo de venir aquí por culpa mía y mis ideas sobre los apaches. Tal vez podrían venir a visitarnos, sugirió Quillé. Podrían jugar con los niños apaches. Los niños no nacen con odio en el corazón. Stone miró al niño con asombro. Después de todo lo que te he dicho, ¿me invitas a traer a los hijos de mi hermano? El perdón es como el agua, respondió Quillé, repitiendo una enseñanza de su abuelo. Si la guardas, se vuelve amarga. Si la compartes, da vida. La ceremonia de inauguración. Cuando el puesto de comercio estuvo terminado, se organizó una ceremonia de inauguración que fue histórica. Por primera vez en décadas, apaches y colonos se reunieron en paz para celebrar juntos. Naalnis dirigió una ceremonia apache de bendición, pidiendo a los espíritus que protegieran el lugar y a todas las personas que lo visitaran. Thomas leyó algunos pasajes de la Biblia sobre la paz y la hermandad. Quillé, como el puente entre ambos mundos, tradujo y explicó las tradiciones de cada grupo al otro. Hoy no solo inauguramos un puesto de comercio, dijo Quillé dirigiéndose a la multitud reunida. Inauguramos una nueva era de entendimiento entre nuestros pueblos. La celebración incluyó comida de ambas culturas, música y danzas. Los niños apaches y colonos jugaron juntos, demostrando que la amistad era posible cuando no existían barreras de prejuicio. Stone, que había traído a sus sobrinos como había sugerido Quillé, los vio jugar con niños apaches y se dio cuenta de cuánto odio innecesario había cargado en su corazón. El legado de la amistad. Meses después, el puesto de comercio se había convertido en un centro próspero. Los apaches traían pieles, plantas medicinales y artesanías. Los colonos traían herramientas, telas y productos manufacturados. Pero más importante que el comercio era el intercambio cultural que estaba ocurriendo. Thomas había establecido una pequeña escuela donde enseñaba a leer y escribir tanto a niños apaches como colonos. Quillé enseñaba técnicas de supervivencia en el desierto y servía como traductor cultural. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, le dijo Thomas a Quillé una tarde mientras observaban a niños de ambas culturas jugando juntos. ¿Qué? Que estos niños van a crecer sin el odio que separó a nuestras generaciones. Van a crecer sabiendo que las diferencias culturales son algo que se celebra, no algo que se teme. Quillé asintió. Mi abuelo dice que hemos plantado semillas de paz que darán fruto por muchas generaciones. La visita especial. Un día, llegó al puesto de comercio una visita inesperada, un oficial del ejército americano acompañado por un representante del gobierno territorial. Habían venido a investigar los reportes de colaboración entre apaches y colonos. ¿Quién está a cargo aquí?, preguntó el oficial. Todos estamos a cargo, respondió Thomas. Pero si necesita hablar con alguien específico, yo soy Thomas Mackenzie, y este es Quillé, mi hijo adoptivo. El oficial miró a Quillé con sorpresa. ¿Su hijo adoptivo? ¿Pero no es apache? Sí, lo es, respondió Thomas con orgullo. Y es el joven más inteligente y honorable que conozco. El representante del gobierno se veía escéptico. Hemos recibido reportes de que están comerciando con hostiles. No hay hostiles aquí, intervino Naalnis, quien había llegado para una reunión comercial. Solo hay vecinos que han aprendido a vivir en paz. La demostración de éxito. Para demostrar el éxito de su experimento de convivencia, Thomas y Quillé llevaron a los oficiales en un recorrido por el puesto de comercio. Les mostraron las escuelas donde niños de ambas culturas aprendían juntos, los talleres donde apaches y colonos trabajaban lado a lado, y las familias que se habían formado a través de matrimonios interculturales. Esto es extraordinario, admitió el representante del gobierno. Nunca había visto nada igual.
Es lo que pasa cuando las personas se conocen como individuos en lugar de como estereotipos, explicó Quillé. Cuando ves a alguien como persona, es difícil odiarlo. El oficial del ejército, un hombre mayor que había visto demasiadas guerras, se sintió conmovido. Muchacho, ¿cómo lograron esto? He visto tantos conflictos entre colonos e indios. Empezamos con una amistad, respondió Quillé simplemente. Thomas me enseñó que el amor es más fuerte que el miedo. Y yo le enseñé que la tierra es suficientemente grande para todos y aprendemos a compartirla. El reconocimiento oficial. Impresionados por lo que habían visto, los oficiales decidieron recomendar al gobierno territorial que reconociera oficialmente el puesto de comercio como un modelo de convivencia pacífica. Queremos documentar sus métodos, dijo el representante del gobierno. Esto podría ser replicado en otras regiones. No es un método, respondió Thomas. Es simplemente tratar a las personas con respeto y darles la oportunidad de conocerse. Y recordar que todos somos hijos de la misma tierra, añadió Quillé. Los apaches decimos que la tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra. Cuando entiendes eso, entiendes que todos somos hermanos. El círculo se cierra. 5 años después de aquel primer encuentro en el oasis, Thomas y Quillé habían logrado algo que muchos consideraban imposible. Su pequeño puesto de comercio se había convertido en un pueblo próspero donde apaches y colonos vivían en armonía. Quillé, que ya era un joven de 17 años, se había convertido en un líder respetado por ambas comunidades. Hablaba 4 idiomas con fluidez y había desarrollado un sistema de escritura que combinaba símbolos apaches con letras europeas. Thomas, por su parte, había encontrado no solo un hijo en Quillé, sino también un propósito renovado en la vida. Su carpintería se había convertido en una escuela de oficios donde jóvenes de ambas culturas aprendían habilidades útiles. Stone, el hombre que una vez había querido matar a Quillé, se había convertido en uno de sus más fervientes defensores. Sus sobrinos crecieron jugando con niños apaches, y él mismo había aprendido a hablar algunas palabras en la lengua mezcalera. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre las montañas pintando el cielo de colores dorados y rojizos, Thomas y Quillé se sentaron en el mismo lugar donde se habían conocido años atrás. «¿Sabes qué, mijo?», dijo Thomas. «A veces pienso que Sara y Emma me enviaron aquí para encontrarte». «Y yo creo que mis padres y mi hermana me guiaron hasta ti», respondió Quillé. «Tal vez los que se van antes que nosotros siguen cuidándonos desde donde están». «¿Qué crees que va a pasar con este lugar cuando nosotros ya no estemos?», preguntó Thomas. Quillé sonrió, señalando hacia el pueblo donde niños de diferentes culturas jugaban juntos. «Mira a esos niños, Thomas. Ellos van a crecer sabiendo que la diferencia no es motivo de miedo, sino de celebración. Van a enseñar a sus hijos lo mismo, y sus hijos a los suyos. Así que lo que empezamos aquí va a durar para siempre», completó Quillé. «Porque plantamos semillas de amor en lugar de semillas de odio». Amigos míos, esta historia de Thomas y Quillé nos enseña que el amor verdadero no conoce fronteras de raza, cultura o religión. Nos muestra que cuando nos acercamos a otros con el corazón abierto, cuando estamos dispuestos a aprender en lugar de juzgar, cuando elegimos la comprensión sobre el miedo, podemos crear milagros. En un mundo donde a veces parece que las diferencias nos separan más que nunca, la historia de este niño apache y este colono viudo nos recuerda que todos somos, en el fondo, seres humanos buscando amor, comprensión y un lugar donde pertenecer. Thomas aprendió que la tierra no es algo que se posee, sino algo que se comparte. Quillé aprendió que el futuro se construye con puentes, no con muros. Y juntos, estos dos corazones heridos sanaron no solo sus propias heridas, sino las heridas de toda una comunidad. La próxima vez que se encuentren con alguien diferente a ustedes, recuerden esta historia. Recuerden que detrás de cada rostro hay una historia, detrás de cada cultura hay sabiduría, y detrás de cada diferencia hay una oportunidad de aprender algo nuevo. Porque al final del día, todos somos hijos de la misma tierra, bajo el mismo cielo, compartiendo el mismo sol que nos da vida. Si esta historia los conmovió tanto como a mí,
No olviden darle like a este video, suscribirse al canal y compartirlo con sus seres queridos. En los comentarios, cuéntenme, ¿han tenido alguna experiencia donde una amistad inesperada cambió su perspectiva sobre el mundo? Me encanta leer sus historias. Y recuerden, amigos, en un mundo lleno de división, seamos como Tomás y Quillé. Seamos constructores de puentes, sembradores de paz y guardianes de la esperanza. Hasta la próxima historia, que Dios los bendiga y que la paz esté con ustedes.